dice ahí en ese artículo? Entonces empieza diciendo el empirismo de Hume, ubiquémoslo igualmente espacio-temporal, en su situación específica, que nace en 1711 Hume y muere en 1776, es un filósofo escocés, referente importante del siglo XVIII, aunque cuando publica ese tratado que les digo, el Tratado de la Naturaleza Humana, el tratado ganó popularidad, pero no es que lo ubicó en algún lugar de prestigio. Digo, llevó mucho tiempo en consagrarse. De hecho, sus primeros trabajos eran de cualquier otra cosa menos de profesor. Fue bibliotecario, fue asesor, fue un montón de cosas. Mucho tiempo después llegó a ser profesor de filosofía. Y sí es cierto que en ese momento predominaba un pensamiento racionalista, no solo en el campo de la filosofía, sino en ciencias blandas y en ciencias duras. Me refiero por ciencias duras a disciplinas exactas como la matemática, la física, la química, la biología, y ciencias blandas, humanidades y lo que después se va a llamar ciencias sociales. Entonces puede ser por eso que Hume no haya tenido el impacto cuando publica ese tratado, que sí logra mucho tiempo después, porque de alguna manera abre el campo de estudio y de investigación a otra manera de hacer ciencia, más allá de la filosofía, repito. Importantísimo que señala Deleuze en esta primera página de su artículo es que Hume viene a desterrar una psicología del espíritu para hacer una psicología de las afecciones del espíritu. Aclaraciones. Espíritu en Hume no tiene nada que ver con algo religioso en sentido judeocristiano, sino que el espíritu para Hume es una colección de ideas, una colección de ficciones, que ya vamos a explicar de qué se trata esto, pero ténganlo por ahí apuntado. El espíritu es una colección de ideas, una colección de ficciones, de fantasías. Y luego, cuando Deleuze dice que Hume hace una psicología de las afecciones del espíritu, psicología en su sentido más etimológico. Ustedes sabrán que el prefijo de psicología, psique, viene del griego koiné, y en griego koiné significaba soplo vital, lo que anima, lo que da vida. Cuando tenemos logos a continuación de una palabra, suele ser el estudio de o la lógica de la psique en este caso. Entonces, recobrando su sentido etimológico, le interesa hacer una psicología en el sentido de lo que anima, lo que da vida del hombre. Hechas todas estas aclaraciones, y hombre, vuelvo a decir, es ser humano, no varón. ¿Qué será una psicología de las afecciones del espíritu? ¿No? ¿A qué se refiere con afecciones? Ya lo vamos a ver en breve. Sí es importante que identifiquemos que una psicología meramente del espíritu, sin tener en cuenta las afecciones, tiene que ver con algo más de la interioridad, del orden de la interioridad. Dentro del racionalismo, especialmente de Descartes, hay un libro que se publica y que tiene mucho impacto, que es el Tratado del Hombre. Fíjense que no es casual, esto Deleuze no lo señala, lo señalo yo. El libro de Hume se llama Tratado de la Naturaleza Humana. El libro de Descartes se llama el Tratado del Hombre, o sea, se llaman de una forma muy similar, así que de alguna manera podría ser una respuesta que Hume le da a Descartes, o una reformulación que Hume hace de Descartes. En el Tratado del Hombre, que no se estudia tanto como las meditaciones metafísicas o como el discurso del método, pero ahí está, Descartes inaugura una teoría dualista dicotómica, en donde no solamente explica a la razón, a lo mental, a lo que él denomina en esta expresión latina res in extensa, como lo propio del ser humano, sino que además nos dice cómo el cuerpo, la materia, que él en latín lo llama res extensa, lo que puedo percibir a través de los sentidos, lo que puedo medir, mientras que lo inextenso es lo intangible, lo que no puedo ver, tocar, gustar. Entonces explica cómo la materia es per se inerte, estúpida, no tiene una lógica propia, y por lo tanto el cuerpo es análogo a una máquina que solo funciona bajo la directiva de la razón. Eso que habrán escuchado o que habrán leído como cogito cartesiano, el cogito, otra vez, una expresión latina para referirse al pensamiento,
al pensamiento como lo propio de lo humano, es lo que va a condicionar y determinar en un sentido teleológico, con una finalidad específica, a la materia. ¿Dónde queda la experiencia? La experiencia para Descartes queda en el error, o sea, lo que puedo vivenciar materialmente a través del cuerpo es lo que nos lleva al error, es de lo que él duda. La única certeza que tiene es de lo inextenso, del pensamiento. En rigor, todo lo que es empírico para Descartes es incomprobable. Esto nos lleva a pensar que la matriz de inteligibilidad, lo digo más fácil, esto nos lleva a pensar que la forma en que hacemos legible al mundo, en que decodificamos al mundo, en que conocemos al mundo, es el sujeto, entendiendo por sujeto el pensamiento, como si el pensamiento fuera autónomo y todo lo material en todo caso puede convertirse en objeto de estudio. Inclusive el cuerpo humano, el propio cuerpo puede ser un objeto de estudio, de lo cual se agarra la anatomía muchísimo, sobre todo en ese momento, y un poquito antes también con la publicación del primer manual de anatomía de Andrés Vesalio, de Humani Corpore Fabrica, del cuerpo humano como fábrica, en donde nos explica que el cuerpo es como una máquina y dice básicamente lo mismo que Descartes, pero en un vocabulario mucho más biologicista, no tan filosófico. El cuerpo es un objeto de estudio. El cuerpo no es un dispositivo de conocimiento, sino que es lo que se conoce. ¿Se entiende la diferencia entre sujeto cognoscente y objeto de conocimiento? En Descartes la certeza es el sujeto cognoscente. Teniendo eso presente, ¿qué es lo que viene a rebatir Hume? Pone en el centro a la experiencia. Y vuelvo a decir, esto no significa que sea un racionalismo invertido, ya veremos por qué. Pero siguiendo la idea de tabula rasa de Locke, también filósofo del siglo XVIII, para Hume no venimos con ideas innatas, con ideas a priori, con ideas que sean independientes de la experiencia sensible. No existen ideas preconcebidas. No hay un sujeto que conoce antes de que haya objeto. Lo único que tenemos es ni siquiera objeto, ni sujeto ni objeto, percepciones. Percepciones sensibles. ¿A qué se refiere con percepciones sensibles? Esto. El verde que golpea ahora en sus retinas, eso es una percepción sensible. Luego nos podemos hacer una idea, una representación mental de lo que es el color verde, porque ustedes se van a acordar de lo que es el color verde, aunque no esté golpeando ahora el verde sus retinas. No obstante, antes de que haya idea del color verde, representación del color verde, lo que hay es una percepción. Primero está la percepción. Primero está la materia, primero está el cuerpo, primero está la praxis. Entonces, primero están las percepciones, importante, las percepciones no son solamente lo que percibo a través de la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto, no es solamente eso. La percepción es ser sensible a los movimientos, ser sensible a los cambios, porque piensen que en el racionalismo moderno hay una suerte de esencialismo, es decir, de cosas fijas, de totalizaciones. Por ejemplo, la idea de cogito es una totalización. Y si lo quieren pensar sacralizadamente, por ejemplo, la idea de Dios judeo-cristiano es una totalización. Es algo que no cambia, que no varía a lo largo del tiempo, que siempre está igual. En cambio, las percepciones es justamente lo que es efímero, lo que cambia constantemente, lo que no puedo cristalizar en una representación. Lo que se presenta, o dicho de otra manera, lo que puedo señalar deícticamente, lo que está ahí, la res, las cosas. Vieron que en realidad viene de la palabra latina res, las cosas, la materia. Entonces, una percepción no es meramente decir, bueno, lo que veo, lo que escucho, es ser
como un sismógrafo que detecta movimientos, ser sensible a los movimientos, ser consciente de esos movimientos. Y de las percepciones, Hume distingue dos dimensiones. Una dimensión que llama impresiones. Las impresiones serían las percepciones fuertes. ¿Qué es una percepción fuerte? Bueno, ahí literalmente, color verde. Cuando escuchan mi voz, reciben una percepción fuerte. La percepción fuerte solamente sucede en el presente, y si quiero ser más precisa, en el instante, ahora. Es decir, no existen percepciones fuertes ni del pasado ni del futuro. La percepción fuerte, o sea, las impresiones, es lo que sucede ahora. Ahora que veo, ahora que escucho, ahora que toco. Y por otra parte, hay otra dimensión de la percepción que son las ideas. Las ideas son las representaciones mentales que nos hacemos de las impresiones. Por ejemplo, la idea del color verde, la idea de la voz de Sofía, la idea que yo me hago de ustedes, de cómo son viendo sus caras. Y lo más característico de la idea, que Hume llama percepción débil, porque vieron que una impresión es mucho más fuerte porque el color verde impacta en mi retina y golpea, mientras que la idea que tengo del color verde es mucho más tenue, más opaca, más difusa. Entonces por eso lo llama percepciones débiles a las ideas. Y las ideas o percepciones débiles se presentan en un tiempo que no es presente, o sea, en el pasado a través de la memoria o en el futuro, en proyecciones. Lo que recuerdo del color verde, lo que recuerdo de la cara de Lua, o en el futuro. Entonces, lo primero de todo que nos llega es una impresión. De esa impresión nos hacemos una idea. Y después, ¿qué es lo que pasa con las ideas? Las ideas para Hume, en el espíritu, se rigen por un principio de asociación. Y esto es lo fundamental, principio de asociación. El fondo del espíritu es la imaginación. ¿Por qué? Porque cómo se asocian las ideas entre sí, cómo se conectan, se pueden conectar por contigüidad, por causalidad o por semejanza. Contigüidad, causalidad, semejanza. ¿Cómo asocio esas ideas? A través de la imaginación. Porque en realidad no tengo impresión en sentido humeano de esas relaciones. ¿Esas relaciones están en la res? No, están en la imaginación. Y esa es la manera, según Hume, cómo funciona el conocimiento humano. Todas las impresiones son fragmentarias, no están totalizadas. Las totalizaciones las inventamos en la mente. El fondo del espíritu es la imaginación.